Y hoy quería hablar un poco de ese tema, de la lucha, de las batallas. ¿Cuánto sabe que estamos en medio de una lucha, de una batalla? Gloria a Dios. Y más cuando nos convertimos al Señor, ¿no? La vida cristiana no es un paseo, ¿no? Como todos sabemos, sino que es una lucha. Los invito a que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6, 12, que empieza diciendo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y como decíamos, la vida es una batalla, ¿no? Aquí Pablo le dice a Timoteo, un joven pastor, que pelea la buena batalla. Y ya cuando nos levantamos, la vida ya es una batalla, ¿no? Nos levantamos y hay que hacer las cosas y suceden imprevistos. Tenemos que llevar a los chicos al colegio, se rompió el calefón, al canario le salió caspa, no sé, luchas, peleas. Y a veces quizás hay luchas que tenemos que pelear y otras que no. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo le dice? No le dice pelea la batalla. Fíjense que le pone ahí un adjetivo, ¿no? A veces no le prestamos atención cuando leemos, ¿no? Pero es importante que se lea la palabra y analizar cada adjetivo, cada palabra, ¿no? Y dice, pelea la buena batalla, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Para dar un poco de contexto, allí Pablo ya estaba avanzado de edad, ¿no? Y es posible que él ya estaba en Roma preso, ¿sí? Estaba a unos 1400 kilómetros de Éfeso, donde se encontraba Timoteo, un joven pastor, discípulo de Pablo, ¿no? Estaba en Éfeso, ¿sí? Un lugar, una provincia ahí del Asia Menor, complicada, ¿no? Hace poco se habló también de Éfeso, que era un lugar donde se adoraba a Artemisa, ¿no? Un lugar idólatra, ¿no? Pagano. Y bueno, ese era el contexto, ¿no? Y Pablo sabía que Timoteo estaba en medio de ese contexto y seguramente había problemas en la iglesia, problemas internos, externos. Quizás Timoteo, por lo que se da a entender, era como de un carácter tranquilo, quizás un poco tímido, y Pablo le anima, ¿no? Pablo no le dice, no pelees esta batalla, abandoná el ministerio. No, Pablo le anima a que siga adelante, que pelee la buena batalla. Amén. ¿Cuántos entienden lo que digo? Pelear la buena batalla. Y por eso tenemos que ser inteligentes nosotros para saber qué batallas pelear y cuáles no. Amén. Vamos a ver un poquito también qué batallas deberíamos evitar de pelear, ¿no? Y cuáles batallas deberíamos tener en cuenta. Algunos ejemplos, ¿no? Hay muchas cosas. Después también vamos a ver cómo discernir qué batalla pelear y cuáles no. Como decíamos, Pablo le anima a Timoteo, ¿no? Le anima a seguir adelante, a luchar. Y alguna de las batallas que quizás deberíamos evitar, ¿no? Tienen que ver con esas batallas que quizás peleamos en casa, con nuestros familiares, y quizás peleamos por pavadas a veces, ¿no? Porque el agua del mate está frío, está caliente, discutimos con algún vecino. Son palabras que quizás apuntan a querer ganar esa batalla, ¿no? A querer tener la razón, el chisme, ¿sí? El chisme, la murmuración, ¿sí? La Biblia habla de eso. Vayamos a ver qué habla la Biblia del chisme en Proverbios. Vayamos a Proverbios. Hay un par de proverbios que me gustaría que
que veamos Proverbios capítulo 11, verso 13. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Después, un par de proverbios más adelante, en el 16, 28, nos dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y por último, Proverbios 18, 8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Qué interesante este último, ¿no? Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves. No tenemos que engancharnos en los chismes, en la murmuración. Fíjese que dice, son como bocados suaves. Lo podemos asociar a alguna masita, a algún postre, ¿no? Y quizás aquel que está a dieta no tiene que comer un postre, se tiene que cuidar. Pero si ya prueba una masita, ya va a querer probar la otra, la segunda y la tercera. Bueno, así es el chisme. No nos enganchemos con un chisme porque después va a haber otro. El chisme alimenta el morbo que tenemos adentro. Es así, ¿no? ¿Cómo? Contame. ¿Viste la China Suárez? Como saben, ¿eh? Pero no, es así. ¿Se acuerdan? No, hoy en día también, pero me acuerdo en la década del 90, lo que más se veía, ¿se acuerdan de esos programas baratos de chismerío, ¿no? Y bueno, la gente los veía. Por eso tenemos que evitar los rumores, las contiendas que no tienen sentido, las cosas triviales. Y tenemos que ser inteligentes y huir de esas cosas. ¿Amén? Evitar estas batallas innecesarias. Estas batallas tienen que ver con un desgaste, ¿no? Todos sabemos que de una batalla alguien sale herido, es una batalla. Podemos salir heridos nosotros o herido otra persona. Nos consumen energías. Tenemos que ser inteligentes, no gastar esas energías en esas batallas innecesarias, en esas batallas triviales, sino que tenemos que guardar esas energías para pelear la buena batalla de la fe, como le dice Pablo a Timoteo. Amén. Tenemos que evitar. Satanás va a querer que te enganches en esas cosas, ¿sí? Por eso, a veces cuando nos sintamos tentados a pelear o a discutir, ¿no? La Biblia en Éfeso también nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice. ¿Sí? Es clara la Biblia. La lucha es contra Satanás. Satanás va a querer que te apartes. Satanás va a querer que te enfríes. Que dejes atrás el camino del Señor. Por eso tenemos que estar atentos. No pelear, no engancharnos en esas batallas que nos roba la paz, nos desenfoca. Y el enemigo va a aprovechar esas batallas para distraernos, ¿sí? Esos son ejemplos de batallas, digamos, innecesarias y que nos llaman a un conflicto y que no todo conflicto es digno de un soldado de Cristo. No todo conflicto es digno de un soldado de Cristo. Es preferible huir del conflicto. A veces uno se los busca, ¿no? No sé. En el barrio pasa algo, está la policía, corta la calle y uno quiere ir a ver, ¿no? ¿Qué pasó? Y por ahí te ligaste un balazo. Innecesariamente, a veces están peleando y vas ahí, te ligaste una trompada sin nada que ver, ¿no? A veces pasa eso. Y por eso tenemos que huir, escapar del conflicto, ¿sí? Tenemos que tener discernimiento en esas cosas. Esas son las malas batallas, algunos ejemplos, ¿no? ¿Y qué serían las buenas batallas? La batalla de la fe, como le dice Pablo a Timoteo. Es cuidar la fe, habla de la fe. La fe es algo muy valioso que Dios nos dio y lo tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar la fe, tenemos que luchar por nuestra fe. En Romanos 10, capítulo 10, verso 17, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que
oír la palabra de Dios y poner en práctica la fe, cuidarla. Satanás va a querer que abandonemos, que nos enfriemos, como decíamos antes. Pero tenemos que luchar por nuestra fe. Esa es una batalla, luchar por nuestra fe. No nos subamos a la batalla o al ring de lo que mencionábamos antes. No nos bajemos al barro tampoco para luchar esas batallas que no nos convienen. Pero sí, subámonos al ring para pelear la batalla de la fe. Tenemos que resistir. Fijémonos lo que dice en Santiago, capítulo 4. Santiago 4, verso 7. ¿Qué nos dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí habla, ¿no?, de someterse a Dios y resistir. Como en una pelea de boxeo, sí que hay que aguantar, hay que resistir. Y el diablo, cuando estemos en el séptimo, octavo round, se va a ir. Dice que huirá. Tenemos que resistir. Mantenernos firmes. No distraernos. Fijémonos lo que nos dice Hebreos, el libro de Hebreos. Capítulo 12. Verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y sigue, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. No distraernos. Hay cosas que van a querer distraernos, desenfocarnos, volver atrás, como cantábamos recién, no volver atrás. Cuidemos la fe, que es algo muy valioso, lo tenemos que cuidar como un tesoro, cuidar la fe, luchar por nuestra fe, no dejar que las cosas que están alrededor nuestro nos distraigan. Eso forma parte de pelear la buena batalla, ¿no? Y quizás, a veces, uno quizás antes de conocer al Señor era como leche hervida, ¿no? También. Y por ahí se peleaba por cosas triviales. ¿Cuántos eran leche hervida? ¿Sí? ¿Qué te pasa? Vení acá que te reviento, ¿no? Éramos así, ¿no? Y quizás hoy puede aflorar también ese carácter, ¿no? Ese temperamento. Bueno, seamos más tolerantes, ¿no? No gastemos energías en algo innecesario, en algo trivial. Dejémoslo pasar. ¿Sí? Tratemos de identificar y discernir qué batallas son necesarias y cuáles no. Y algunas preguntas que quizás deberíamos hacernos, ¿no?, para discernir qué batallas pelear y qué otras no, quizás de la que no hemos mencionado acá, ¿no? Pero simple, ¿no? Si no glorifica a Dios esa batalla, no la peleemos. Si va a ser para alimentar nuestro ego por querer ganar una discusión, no la peleemos. ¿Sí? Acordémonos de no perder un alma por ganar una discusión. ¿Sí? No perdamos un alma por ganar una discusión. Si esa batalla divide, si esa batalla destruye y no edifica, tampoco la peleemos, ¿no? Si me va a distanciar de mi hermano, de mi familiar, de mi vecino, de mi amigo, no la peleemos. ¿Sí? Preguntas que quizás nos sirven para identificar qué batallas pelear y qué otras no. Otra pregunta podría ser, ¿esa batalla apunta a los frutos de la carne o al fruto del espíritu, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, que los frutos de la carne, ¿cuáles son, no? Entre ellos, contienda, iras, celos, envidia. ¿Sí? Si apunta a eso, no la peleemos. Ahora, si apunta al fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, pues sí, peleémosla. ¿Sí? Si va a glorificar a Dios, peleemos esa batalla. Amén. Gloria a Dios. Otro punto también que es un ejemplo de pelear una buena batalla, ¿no?, y
y que tenemos que tener en cuenta es dar testimonio de Jesús. Eso sin lugar a dudas es un ejemplo de pelear la buena batalla. Pablo a Timoteo, ¿sí?, le dice, ¿no? Haz obra de evangelista, le dice, haz obra de evangelista. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo a Timoteo. Y nosotros también tenemos que tener en mente eso, predicar la palabra, ¿sí? Hay mucha gente alrededor nuestro que está esperando eso, ¿no? Hay mucha gente en nuestro barrio cuando vamos a hacer las compras, en la cola del banco, hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que está desesperada, está quebrada, está sin esperanza, ¿no? Y bueno, Dios nos puso ahí para que podamos mostrar a Jesús, ¿no? Mostrar primeramente al Señor. Y por ahí alguno puede llegar a decir, pero yo no sé, yo no me animo. Bueno, fíjense, miren, vayamos a 2 de Timoteo, seguimos ahí con Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, pasaje también muy conocido que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, está claro. Entonces, si no nos da Dios espíritu de cobardía, nos da valor, ¿no? Valentía, nos da un espíritu valiente para ir a predicar. Hay una frase de un tal John Stott, que fue un teólogo, un ministro de Inglaterra, que dice, no todos fuimos llamados a ser pastores, pero todos fuimos llamados a ser testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Sí? Acá Adri debe saber muy bien qué es un testigo, ¿no? Es alguien que cuenta lo que vio. No es que, porque me lo dijeron y yo te lo cuento y alguien lo vio y yo lo cuento. No, yo lo vi, yo estuve ahí, yo presencié. Nosotros somos testigos del Señor. Tenemos que ser testigos. Como el ciego, ¿no? En Juan 9 hay una historia, en el Evangelio según San Juan capítulo 9, hay una historia de un ciego que era ciego de nacimiento y Jesús lo sana. Jesús lo sana en el día de reposo y después recupera la vista y los religiosos de la época van y lo increpan, ¿no? Lo increpan al ciego, y le dicen, pero vos sabés que el que te sanó es un pecador. Después los invito a que lean Juan 9, pero resumiendo dice, es un pecador que te sanó en el día de reposo. ¿Qué tenés para decir, no? Y el ciego le dice, no sé, yo no me voy a enganchar en esa pelea, ¿no? Pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que ser testigos. Y quizás podríamos pensar, yo creo que ya lo sabemos, cómo ser testigos del Señor, ¿no? Y creo que yo me anoté 5 pasos que son interesantes y bueno, muchas veces los hemos repasado, quizás también en muchas charlas que hemos tenido, pero primero, orar por la persona. Antes de hacer nada, orar por esa persona. Alguien que tengamos en mente, algún familiar, oremos. Como siempre decimos, ¿no? Que empieza el año, o oremos por 3, 4, 5 personas. Bueno, oremos, tengamos identificadas esas personas que quizás le queremos predicar, ¿no? Oremos antes que nada. Y después, ese es el primer punto. Y después vienen 3 puntos más que apuntan a mostrar a Jesús. ¿Qué deberíamos hacer? Como segundo punto, escucharlos. Hoy en día la gente paga para que un profesional los escuche. No se escucha. Es importante, como hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús los escuchaba. Así nosotros, escucharlo. Segundo punto. Tercer punto, compartir. Compartir un tiempo con esa persona. Compartir
un mate, una pizza, una torta frita, una caminata, algo, compartir. El Señor Jesús también iba y se sentaba a la mesa. Se sentaba a la mesa de la gente, ¿no? Iba, compartir. Cuarto punto, servirles. Tenemos que servirle, como muchos de ustedes lo hacen, servirles. Servir a esa persona. ¿Qué necesita? ¿En qué te puedo dar una mano? En lo que fuera, en lo que esté a nuestro alcance, lo hacemos, ¿no? Servirles. Y fíjense que hasta ahora, en estos 4 puntos, ni abrimos la boca quizás de hablar de Jesús, ¿no? Lo mostramos al Señor. Y ahí va a caer de maduro, ¿no? Como quinto y último punto, hablarle del Señor. Porque la persona te va a preguntar, ¿por qué haces esto por mí, no? ¿Por qué haces esto por mí? Y bueno, porque alguna vez lo hicieron por mí, yo ahora lo hago por otra persona. Y eso es el Evangelio, ¿no? Como se expande el Evangelio de forma impresionante. Quinto punto, hablar del Señor. Y bueno, como siempre decimos acá, aprovechar esos momentos, de ahí nomás hablar del Señor. Pero lo más importante es mostrar al Señor y esa es una buena batalla. Ahí, para ir terminando, pelear esas buenas batallas, ¿sí? Repasando un poco, evitar las batallas triviales, las que nos separan del Señor, las que no glorifican a Dios, y pelear la buena batalla, cuidar nuestra fe, resistir a la tentación y dar testimonio del Señor. Esos son los pasos que deberíamos seguir. Acuérdense de esos 5 pasos. Así que esa era la palabra que hoy les quería traer. Tengamos en mente, como recién decíamos, ¿no? Que peleemos la buena batalla de la fe. No perdamos tiempo, energías en cosas que nos desgastan, en cosas que no tienen sentido, ¿sí? Los invito a ponerse de pie, vamos a estar orando. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos pelear la buena batalla de la fe, Señor. Gracias, Señor, por la buena batalla de la fe, Señor, que podemos pelear, Señor. Gracias, Señor amado, porque es por tu Espíritu, Señor, es por tu Espíritu Santo, Señor, que lo podemos hacer. No nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, renuévanos, Señor, a no volver atrás, Señor, a ser constantes, perseverantes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, Señor, que sabiendo que vos mirás, a veces hacemos las cosas bien cuando nos miran, como que somos hijos del rigor, Señor, pero sabiendo que la perseverancia, la integridad depende de que vos nos mirás, Señor, a hacer las cosas bien, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús a seguir tu ejemplo, Señor. Que podamos, Señor, pelear esas batallas que te den gloria, que te glorifiquen, que no tenga nada que ver con la violencia, sino con la oración, que no tengan nada que ver con gritos, sino con llevar paz, que no tengan nada que ver con alimentar nuestro ego, Señor, sino que te glorifiquen a ti, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes, a estar firmes, Señor, a someternos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Obra, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Y hay mucha gente, Señor, que está esperando afuera, Señor, para que tu amor, Señor, se les lleve a ellos, Señor, a través nuestro, Señor. Obra, Señor, en el nombre de Jesús, para que seamos instrumentos, Señor, de bendición, para que seamos pacificadores, Señor. Que podamos, Señor, compartir tu amor con los demás. Que renunciemos, Señor, a querer ganar una batalla, una discusión, sino que podamos amar a las personas, Señor, a nuestros familiares en casa primeramente, Señor, a nuestros vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, Señor, conocidos.
Gracias, Señor, que podamos pelear esas batallas, Señor. Batallas que te glorifiquen, que no nos desgasten, que no nos quiten energía, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por darnos el ejemplo, Señor. Queremos seguir simplemente tu ejemplo, Señor, de vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios.